las diferenciaciones. ¿Eso hoy se ha superado? ¿Cómo se vive en la juventud? En este caso desde el Partido Obrero. Sí, yo creo que es decir, esta experiencia política que es el Frente de Izquierda, que ha desarrollado una elección muy importante a lo ancho y a lo largo del país, tiene que ver con una superación en cuanto a los debates de muchos años que se han dado en la izquierda. Quiero decir, para estas elecciones nosotros encontrábamos a un sector de la izquierda que directamente se había asimilado al gobierno nacional, caso Partido Comunista, Partido Intransigente, y por otro lado otros sectores de izquierda que han sido, es decir, han confluido con sectores del Frente Progresista, con Wiener, etc. Por lo tanto, el Frente de Izquierda se coloca, ¿no es cierto?, y se ha colocado como una coalición anticapitalista que ha desarrollado un planteo político tradicional de la izquierda y que ha mantenido esas banderas políticas. Eso ha dado como resultado una elección muy importante en la cual se han conseguido concejales, diputados, es decir, representaciones parlamentarias, ¿no es cierto?, que le permiten a la izquierda tener un desarrollo a nivel nacional. Y en el caso del PRO, porque yo recuerdo la UPAU en una formación política universitaria con bastante arraigo en las universidades. ¿El PRO tiene esa inserción en la universidad o está más bien trabajando en lo político partidario? A ver, nosotros encaramos un proceso de construcción y queremos llegar a todos los espacios políticos. Uno de nuestros lugares a los cuales estamos apuntando a llegar, y hemos tenido algunas inserciones interesantes, como por ejemplo fue en la Universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas, acá en la UNR. El año pasado también presentamos por primera vez la lista en la Facultad de Derecho. Vamos avanzando. La idea del PRO es generar alternativa en cada lugar donde podamos hacerlo. Queremos desde la juventud del PRO mostrarnos de cara a la gente en cada espacio donde podamos hacerlo, siempre mostrando una mirada distinta, una forma distinta de hacer política y tratando de buscarle una vuelta de tuerca a las formaciones políticas tradicionales. Pregunto, me contesta el primero que quiera. ¿Cambió algo la concepción de la militancia? ¿Sirvió para algo aquel diciembre del 2001? Sí, totalmente, ¿no? Nosotros vemos un fenómeno muy interesante de nuevas formas de participación política, que eso se ve a lo largo y a lo ancho del país, y en Santa Fe tenemos claros ejemplos. Jóvenes que se organizan a través de pequeñas actividades culturales o deportivas recreativas hasta la vuelta a los partidos políticos, ¿no? Creo que todos los partidos políticos hemos recibido gran cantidad de jóvenes que se quieren sumar, que generan espacios y también ponen en crisis a las viejas estructuras, ¿no? Porque existen planteos de mucho más horizontalidad, de construcción en redes, de mucha más flexibilidad de la estructura partidaria para entrar y salir en diferentes formas de militancia. Todo eso hace un entramado social que realmente es súper interesante y que estamos realmente en discusiones y en niveles de politización que no se veían previo a 2001, ¿no? Pasar de la protesta de los 90 y del conflicto más a la retaguardia a planteos mucho más de ir en avanzada y de propuestas concretas para transformar la realidad. Y eso se ve desde la derecha hasta la izquierda, en el cual hay mayores grados de participación política y social. A mí, Mauricio, me parece que en línea de lo que vos preguntás, que tiene que ver con el proceso de crisis del 2001, posterior a eso, me parece que el proceso, de salir después de ese vaciamiento, de esa ausencia de interés o motivación por dejarlo individual y empezar a pensar un poco en lo que nos influye a todos o en lo colectivo, me parece que primero, nosotros interpretamos que eso, sin duda que es un proceso que es conducido a partir que genera a partir de la propia política, en este caso en las elecciones del 2003 a partir del triunfo de Néstor Kirchner, me parece que es incentivado a partir de ese momento, y también me parece que el proceso de militancia no solamente se da al interior de los partidos políticos, me parece que la militancia hoy nosotros lo podemos ver y vemos que los jóvenes particularmente se interesan no solamente por la participación política de la militancia partidaria, sino que este concepto de que la política era lo malo o estaba contaminado y no te tenías que meter, esto me parece que no solamente ocurre en el interior de los partidos políticos. Hoy hay organizaciones sin fines de lucro, hoy hay los clubes, iglesias, movimientos que promueven el medio ambiente, la defensa del medio ambiente, las minorías sexuales. Hay un montón de espacios en donde la participación
cala y se manifiesta y se da cuenta, digamos, es permeable en todas las organizaciones libres del pueblo, como de alguna manera nosotros intentamos conceptuar, ¿no? Yo creo que también es cierto que en los últimos tiempos lo que se ha visto es una vuelta de la voluntad de participar. Y se ve no solamente en la política, donde es quizás el lugar donde menos ha aumentado esa participación, porque sería la verdad necio decir que hoy hay un boom de gente que participa en los partidos políticos. Eso la verdad es que no existe, porque quienes hacemos política en los partidos vemos que más o menos somos los mismos. Lo que sí hay una vocación de la sociedad por participar, y además eso pone en evidencia la crisis de la política. Cuando la política no puede canalizar la vocación de la gente de participar, obviamente que esa participación termina siendo a través de organizaciones no gubernamentales, a través del tercer sector, a través, como decía él, de instituciones religiosas que hacen actividades sociales, etc. Y que tiene que ver muchas veces, y más que nada yo lo veo en el caso de los jóvenes, con esa decepción respecto a la incapacidad de la política de resolver cuestiones. Si hay algo que hay que reconocer al último proceso político, que ha venido luego del 2001, es que la política ha recuperado alguna centralidad. Y esa centralidad que recupera la política terminará redundando en que van a ser más los ciudadanos que vean en la política la herramienta para recuperar o para solucionar algunas cuestiones que tienen que ver con la vida del país, con la vida de la sociedad. Yo lo que no hago es poner al 2001 como un disparador de esta crisis, sino al contrario, como una consecuencia de esta crisis de la política, de la representación política. Fue el punto de inflexión. Muchas cosas nos han cambiado la mente a los argentinos desde el 2001. Hemos empezado a entender que, al contrario de lo que pregonaba el menemismo, nadie se salva solo. Y entender que nadie se salva solo es entender que hay que participar, que hay que intentar construir desde la política, que es desde la vinculación con el otro, algún futuro común. Ojalá los partidos políticos, y es responsabilidad de nuestra generación, creo, podamos volver a ser los que seamos los canalizadores de esa voluntad de participación. Ahí hay una diferencia con lo que recién decías, que creo que en los últimos años, a diferencia de lo que fue el primer proceso del 2001, del 2002, sobre todo después del 25 de mayo del 2003, creo que hay un proceso de los últimos años donde lo que no podemos seguir entendiendo es que participación política es igual a participación partidaria. Y lo que sí hay es una profundización muy fuerte de jóvenes que se organizan, que luchan, que entienden que eso es política, y que sin embargo no se sienten enamorados por estructuras partidarias que muchas veces están enquilosadas, están anejadas en cuanto a sus estructuras y anejadas también en cuanto a la percepción que la mayoría de los jóvenes tienen sobre lo que hacen y lo que no hacen. Entonces creo que a veces es conveniente ver, y sobre todo ver este proceso de los últimos 2 años, de cómo las juventudes empezaron a organizarse, se dieron forma, y las grandes y las pequeñas organizaciones se reconocen a sí mismas no como organizaciones ya de la sociedad civil, no como ONGs o grupos, digamos, no políticos, sino como organizaciones políticas. Y dentro de esa participación política no reconocen a ningún partido, pero sí se sienten identificados por ideologías. Creo que esa frase que se popularizó de las 1000 flores se transformó en 1000 diferentes pequeñas organizaciones, que ahora quizás el reto que nos toque a los que hacemos política es ver cómo podemos organizar dentro de esa organización para que, como decía bien recién Cándido, digamos, que la política sea la que fluye y la que podamos construir un proyecto de país a futuro. Me parece que el desafío que nos toca es una organización que pueda profundizar las transformaciones que se vienen dando en la Argentina. En ese sentido... una cosa. A mí lo que parece es que si el proceso en el cual una nueva generación ha ingresado, ¿no es cierto?, en la militancia o en la participación de la lucha social, está absolutamente vinculado con que es la juventud en la última década, por lo menos, y no es, por eso está muy bien el planteo de que es a partir del 2001, en la última década ha sido la gran protagonista de las luchas más importantes que ha desarrollado la juventud en el país. Quiero decir, el año pasado, ¿cuántos colegios de la capital federal estuvieron tomados porque directamente se derrumbaban, porque tenían ratas? O ¿cuántos estudiantes universitarios se han movilizado, ¿no es cierto?, en defensa de la educación pública, contra la intervención del Estado en la universidad? Entonces, yo en ese sentido quiero hacer un llamado de atención. Es decir, es un proceso que lleva una década, que encuentra a la juventud movilizada en los lugares de estudio, también en los lugares de trabajo, contra la precarización laboral, contra la tercerización. Pero quiero hacer el siguiente llamado de atención. Nosotros no podemos plantear de que esto es a partir de 1 año o 2 años. Es decir, se ha construido un determinado relato oficial, ¿no es cierto?, en el cual parece que la juventud de repente maravillosa ha descubierto a la militancia. Y nosotros creemos que no es así. Al contrario,
Es decir, si un gobierno, digo, por el gobierno nacional, hace 8 años que dirige el país, ¿no es cierto? Y en el último año reivindica a la juventud, ¿qué hizo los últimos 7 años con la juventud? Entonces, es un relato de alguna manera improvisado y que esconde por detrás un determinado interés. Y lo que nosotros creemos que ese interés, ¿no es cierto?, es de construir una juventud regimentada a partir del Estado. Es decir, es de conocimiento público que los principales funcionarios, digo, de la Cámpora, para poner un ejemplo, son funcionarios al mismo tiempo. Entonces, en contraposición a eso, desde el Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero, lo que planteamos es que hay que construir una juventud que tiene que salir en defensa de sus intereses, pero que fundamentalmente tiene que plantear una transformación social del conjunto de las relaciones sociales del país. Eso fue lo que se puso en cuestionamiento del 2001, digo, y fue la punta de lanza para que luego se desarrollara este proceso. Y no acuerdo que fue la mayor crisis de representación, al revés, fue donde mayor hubo representación, porque había asambleas populares por todo el país que ponían en cuestionamiento el orden existente y se planteaban una verdadera representación a partir de las barrias populares, a partir del movimiento piquetero. Por lo tanto, digo, me parece que hay que ver cómo se presenta este problema de la juventud militante. Me quedo con esa consigna tras el corte para preguntarles a todos cuánto influyó el kirchnerismo para que vuelva a aparecer la palabra militancia política. Después del corte.